Nuestro equipo está conformado por Rubí Montserrat González de Antes, Azúa Castro Joana Guadalupe, Salas Morelos Juana Yasmín y Ramírez Garay Verónica Elizabeth. Y nos tocó el tema de neuropsicología. ¿Cuál es la definición de la neuropsicología? La neuropsicología es una disciplina científica que se encuentra en la intersección entre la psicología y la neurología. Su objetivo principal es estudiar la relación entre el funcionamiento del cerebro y los procesos cognitivos, emocionales y conductuales del ser humano. Se enfoca en cómo las alteraciones en el sistema nervioso central, como lesiones, enfermedades o disfunciones, afectan el comportamiento y las habilidades mentales. La neuropsicología también tiene aplicaciones prácticas como la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación de personas con trastornos neurológicos, por ejemplo, daño cerebral, demencia, epilepsia o trastornos del desarrollo. A través de las pruebas psicológicas, los profesionales identifican déficit y diseñan intervenciones personalizadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En resumen, es una disciplina que integra conocimiento de la psicología, la biología y la neurología para comprender y abordar la relación cerebro y comportamiento. ¿Cuál es el objetivo de la neuropsicología? La neuropsicología cuenta con varios objetivos. El primer objetivo es conocer las áreas cognitivas alteradas o afectadas, como lo son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el cerebelo, entre otras. Las capacidades cognitivas son las que le permiten al cerebro ya sea leer, prestar atención, razonar, hablar, comprender, entre otras cosas. También conocer el estado cognitivo, conductual, emocional y funcional del paciente. Otro objetivo de la neuropsicología es sugerir posibles terapias como estimulación y rehabilitación cognitiva o bien programas de educación para el paciente y su familia. Bien, ahora continuamos con los métodos de estudio en neuropsicología. Uno de ellos es el estudio de caso, el cual es un tipo de investigación que consiste en la observación detallada de un sujeto. En el área de la neuropsicología, estos estudios son valiosos porque informan acerca de las condiciones que pueden ser poco comunes en un sujeto, por ejemplo, un trastorno neurológico o, por ejemplo, una lesión que podría estar afectando su funcionamiento cognitivo de la persona. Además, pues nos brindan datos sobre lo que ya mencionaba, sobre fenómenos psicológicos. En este aspecto de estudio de caso, se realiza una evaluación neuropsicológica, lo cual es una parte esencial en la recopilación del pasado o del historial médico, social, cultural, intelectual y emocional del paciente, por lo que se requieren o se utilizan dos herramientas básicas, como lo es la entrevista y el historial clínico. Ambas nos proporcionan información necesaria para que podamos ir comprendiendo cuáles son las características de la problemática actual del paciente y en qué trayectoria se ha presentado. O sea, esto quiere decir en qué tiempo se ha presentado. Asimismo, pues nos brindan información sobre las condiciones tanto psicológicas o médicas que pueden estar dañando, como ya lo mencionaba, al funcionamiento cognitivo y emocional de la persona, lo que podría pues verse reflejado en algún momento cuando se le apliquen tal vez pruebas
neuropsicológicas. Además, es importante mencionar que el historial clínico pues también nos da como un panorama acerca de cómo era el paciente antes de presentar dicha enfermedad o lesión neurológica. Y esto nos hace hacer como una comparación o una diferenciación entre cómo era su funcionamiento en el pasado y su funcionamiento actual. Bien, como mencionaba anteriormente, el estudio de casos está conformado por el historial clínico y la entrevista clínica. Primeramente, el historial clínico es donde se recopilan los registros de la persona, que pueden incluir, por ejemplo, su historial médico, su historial psiquiátrico, su historial familiar y social. Esta información te la puede proporcionar el mismo paciente o también incluso familiares o cuidadores de la persona. Hay elementos que se deben de tener en cuenta, por ejemplo, la información o los datos generales de la persona, que conocemos como su nombre, la edad, la fecha de nacimiento, etc. Asimismo, una descripción de la enfermedad actual o del padecimiento que está presentando la persona. En pues hay que tener en cuenta los síntomas y las quejas de la persona que está presentando actualmente, el grado de severidad y duración, así como los efectos que podría estar provocando en la vida diaria de la persona. Además, también es importante tener en cuenta el historial clínico, si es que hay alguna presencia de enfermedad importante o enfermedad crónica, si es que se ha dado el caso de lesiones en la cabeza o de exposición a sustancias tóxicas, o también a episodios de pérdida de conciencia. Toda condición que pueda afectar el rendimiento en las pruebas neuropsicológicas que se le presenten a la persona. También son relevantes las enfermedades infecciosas, por ejemplo, casos de meningitis, de encefalitis, de abscesos cerebrales, y así también es importante reconocer las enfermedades degenerativas, por ejemplo, Parkinson, esclerosis múltiples, etc. También hay que tener en cuenta si la persona toma medicamentos en caso de alguna enfermedad de las que se han mencionado y cuáles son sus dosis actuales, así como las interferencias que puedan afectar la salud del paciente, por ejemplo, si consume algún tipo de droga o alcohol, consumo de tabaco, cafeína y cómo es su calidad de sueño. También es importante tener en cuenta el historial psiquiátrico, si es que hay antecedentes en su familia o si es que también presenta algún tipo de trastorno psiquiátrico. Es importante recabar información acerca de estas condiciones que pueden tener impacto en la vida de la persona. Además, también es importante tener en cuenta pues el historial social de la persona, el cómo se desenvuelve en ambientes sociales, si es que ha mostrado problemas de conducta en ambientes sociales. También es importante pues también tener en cuenta, aunque sean pacientes mayores o adultos, el historial del nacimiento y del desarrollo de la persona. Por ejemplo, cómo fue el embarazo de la madre, si tuvo alguna complicación, o también es importante saber si la madre en algún momento pues tuvo consumo de sustancias tóxicas, cómo fue el peso al nacer de la persona. En fin, es un conjunto de puntos que han de considerarse para formar el historial clínico. También, por último, mencionar que hay que tener en cuenta pues la situación actual de la persona, si trabaja,
cómo es sus dinámicas en el hogar, sus rutinas, incluyendo sus rutinas día a día, programas de ejercicio, así como si hay algo que le genere estrés o si tiene crisis familiares. En fin, son aspectos que deben de tenerse en cuenta para formar el historial clínico del o de la paciente, y de esta manera pues obtener datos más precisos y pues ir formando el estudio de caso. La entrevista clínica también es otra herramienta importante para poder conformar el estudio de caso con información del historial médico y social del paciente. Además, también nos proporciona muestras de la conducta del paciente, si se mostró tal vez colaborativo, su estado anímico y afectivo y el panorama de la vida que tiene actualmente, así como sus motivaciones al momento de aplicarle una prueba. Además, también es una fuente clave de la entrevista clínica porque, como mencionaba, se puede observar si un paciente se encuentra concentrado en lo que se le está preguntando o en lo que está realizando, si utiliza un lenguaje apropiado o no. También puede observarse si el paciente está preocupado por su problemática o situación que lo aqueja. Asimismo, si el paciente admite que tiene un problema o realmente es algo que le parece indiferente. También se puede observar, esto por medio de la observación de la conducta, si se muestra tal vez eufórico, si se muestra ansioso la persona. Además, es posible identificar si el paciente es capaz de planear sus respuestas o de rememorar detalles del pasado o del presente y de centrar sus respuestas en detalles relevantes a lo que se le está preguntando durante la entrevista. Otro método usado en la neuropsicología es el método de estudio de poblaciones. Pues utiliza para poder investigar a un grupo amplio de personas que tengan similitudes o características compartidas. Estas pueden ser la edad, su color de piel, el nivel educativo, nivel socioeconómico o su estado de salud. Esta se utiliza pues para poder identificar algunos patrones pues del funcionamiento cognitivo, conductual o emocional, y también nos ayuda a poder identificar las diferencias entre estos subgrupos que se estudian. Se utilizan diversos estudios como los descriptivos, que son los que pues en los cuales se realiza una descripción de las características que tienen en común estas poblaciones específicas que se investigan. También están los estudios comparativos, que en esta sí se hace como una distintiva, una comparación entre las diferencias de cada grupo en sus características, y los estudios longitudinales, que estos pues evalúa una sola población durante un tiempo pues determinado y se van evaluando los avances que vayan teniendo. En los estudios de población también se utilizan diversas herramientas como las pruebas neuropsicológicas. Estas nos ayudan a poder evaluar la memoria, el lenguaje, la atención y algunas funciones ejecutivas de las personas estudiadas o de la población estudiada. Ahora hablaremos de otro método. Son las pruebas de gabinete. Esta herramienta es una técnica ya más avanzada y nos permite obtener imágenes cerebrales más detalladas y analizar una estructura y función de nuestro cerebro.
estas herramientas se han vuelto esenciales en la neuropsicología, ya que pues nos ayudan a identificar alguna alteración o algún daño que haya en nuestro cerebro y que pueden estar pues relacionados o vinculados con algún cambio de comportamiento o de emociones, aprendizaje, etc. Y usa herramientas como la resonancia magnética, que es la RM, y esta utiliza campos magnéticos para realizar imágenes detalladas que nos ayudan a poder detectar algún tumor y observar las lesiones de las estructuras. Y también está la tomografía axial computarizada. Esta pues usa rayos X para crear una imagen en otra dimensión del cerebro que nos ayuda a una mejor visualización. Y nos ayuda a poder detectar algunas hemorragias cerebrales o fracturas en el cráneo. Algunas de las pruebas de gabinete que se utilizan son la tomografía axial computarizada. Esta utiliza rayos X para crear una imagen en otra dimensión de nuestro cerebro y nos ayuda a detectar alguna hemorragia o fractura de nuestro cráneo. La otra es el electroencefalograma, el EEG, y este registra pues nuestra actividad cerebral. Nos ayuda a poder darnos cuenta si tenemos algún tipo de trastorno del sueño. Después sigue la tomografía por emisión de positrones, la PET. Esta analiza cómo nuestro cerebro consume la glucosa y muestra las áreas activas de nuestro cerebro y las áreas inactivas. Ayuda a poder investigar algunas enfermedades, por ejemplo la del Alzheimer. La resonancia magnética funcional, que es la fMRI, muestra actividades cerebrales en un tiempo determinado, realizando algunas actividades determinadas. Nos ayuda para poder entender también cómo es el proceso de la memoria y cómo es el proceso de la toma de decisiones. Ahora pasemos a las técnicas de neuroimagen funcionales, las cuales son herramientas que permiten conocer la estructura neuroanatómica del cerebro y su actividad. Dentro de las técnicas de neuroimagen funcional se encuentra la tomografía por emisión de positrones, la cual permite detectar enfermedades o lesiones cerebrales mediante la visualización de los cambios químicos y funcionales de nuestro cerebro. Esta es una técnica que utiliza una sustancia radiactiva, la cual se puede administrar por vía intravenosa o por inhalación y pues permite detectar y convertir los datos que se quieren visualizar en imágenes tridimensionales y se pueden observar cómo es que funciona el cerebro y sus tejidos. La tomografía computarizada por emisión de fotón único también es una técnica de neuroimagen, la cual es un tipo de prueba que utiliza una sustancia radiactiva y una cámara especial para crear imágenes tridimensionales. En ella se crea un mapa cerebral detallado de la actividad del flujo sanguíneo en el cerebro, lo cual puede ayudar a detectar qué partes de nuestro cerebro se pueden ver afectadas por vasos sanguíneos obstruidos, por trastornos convulsivos como la epilepsia o la enfermedad del Parkinson. Ahora, la resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen capaz de detectar los cambios fisiológicos ocurridos en el cerebro relacionados con los procesos mentales. En esta se adquieren imágenes por resonancia magnética en donde se le pide a la persona que va a ser examinada que realice movimientos ya sea con las manos, con los pies o que piense en palabras. Se utiliza principalmente para la localización de regiones correspondientes a procesos motores, del lenguaje o al funcionamiento del cerebro. Por último, tenemos a la magnetoencefalografía, la cual es una técnica que registra la actividad funcional del cerebro mediante la captación de los campos magnéticos producidos durante la sinapsis neuronal que son proyectados al exterior. Recientemente han surgido varias líneas de investigación con respecto a esta técnica y al diagnóstico de patologías como el Alzheimer
la epilepsia, la esquizofrenia, el Parkinson y el traumatismo. Otras de las técnicas de la neuroimagen es las técnicas estructurales. Estas técnicas pues nos permiten obtener imágenes más a detalle de la anatomía de nuestro cerebro, mostrando su estructura física. Pues como la imagen lo dice, son técnicas que se utilizan en esta especialidad porque nos ayuda a tener una imagen de la estructura y formación de nuestro sistema nervioso. Son importantes estas técnicas porque nos ayudan a poder detectar algunas anomalías